Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puertollano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama. Yo soy Javier González y aquí, en Onda Cero, arrancamos otra semana con las manos manchadas de tinta y el sentido del humor todavía en garantía. Esto es un programa que no te cuenta solo qué leer, sino también qué va a cambiar la resaca del domingo. Hoy traemos una fantasía de costa, premios que huelen a aula y 3 recomendaciones que van desde lo espectral hasta lo furioso. Así que prepara la libreta o, si eres de los modernos, la nota de voz para el Work to Read. En el radar literario tenemos una obra de la que tenía muchas ganas de hablar, y es que Salitre y cenizas es un libro de grimdark a la española, y eso ya a mí me llama la atención. Estuve hablando con Carlos de Urarte por su publicación el pasado abril de 2025 con la editorial El Transbordador. Unas 332 páginas de absoluta maravilla. ¿Y qué tienes entre manos al abrir Salitre y cenizas? Pues como os decía, es un grimdark, pero es más costero, del norte de España, contado en primera persona por un condenado que confiesa su vida desde la celda del penal del Cabracho. Leo Vicar, el narrador, es un personaje que huele a sal, cerveza rancia y culpa. Un antihéroe que arrastra una historia de brujas reencarnadas, cultos marinos y vendetas personales que no entienden de piedad. La novela juega con un corpus clásico del fantástico, la costa, el mito y la brujería, pero lo baja al barro. Miserias cotidianas, procesiones inquisitoriales y un realismo sucio que hace que la magia parezca una irritación en la piel más que una salvación. Esa mezcla de lirismo oscuro y crudeza cotidiana es lo que convierte el libro en una lectura demandante y a la vez adictiva. En una comparativa rápida podemos hablar de que si te mola el grimdark con olor a mar, piensa en una mezcla entre los ambientes claustrofóbicos de The Terror y la dureza moral de algunas novelas de Joe Abercrombie, pero con un acento español, en un valor diferencial. Hablamos de una voz narrativa muy marcada, una confesión en primera persona y un mundo costero que funciona casi como un personaje aparte. Es perfecto para quien quiera fantasía que te deje sal en las manos y mala conciencia en el alma. Tuve el placer, el privilegio de poder hablar durante más de una hora con el autor, Carlos de Urarte. Subiré muy poco la entrevista a la parte de Spotify donde están todos los programas de la radio. Y es que Carlos tiene, digamos, una personalidad que se vuelca en sus libros. No había tenido la oportunidad de leer todavía su manuscrito cuando hablé con él, así que os puedo hablar de su obra antes y después de conocer al autor. Y os voy a decir que cuando terminéis el libro, lo único que pedís es una segunda parte. Por suerte para vosotros y para vosotras, está ya en las estanterías. Y es que este mismo mes de febrero de 2026 ha sacado la continuación, que os invito a poder investigar a través de librerías como Gigamés, donde estuvo él mismo trabajando hace algunos años. Ahora se dedica un poco más a la parte de lectura, consejos, redacciones y demás para los nuevos y viejos autores que quieran mejorar un poquito el tinte de sus obras. Así que Carlos sabe muy bien lo que hace antes de hacerlo. Es un autor que repasa su texto una y mil veces, que se pelea con sus propias palabras hasta que éstas son lo suficientemente perfectas como para que puedan ocupar un lugar en nuestra estantería. Así que no leáis en horizontal a Carlos, porque él escribe en vertical, en horizontal, transversal y de todas las maneras como para que su obra encaje. Y es que podemos encontrarnos mucho grimdark, que hemos hablado un poco de Abercrombie por encima en esto, pero no quiero comparar realmente a Carlos con Abercrombie, es una de las cosas que estuve hablando con él, porque Carlos tiene un tono muy diferente dentro de lo que es la literatura grimdark. Os hablo rápidamente de que no te tira personajes a la cara, ni un sistema de magia de gratis, porque cuando Carlos escribe sobre magia, la trabaja hasta el punto en el que tiene casi su propio contenido aparte, como si se pudiera sacar un libro de magia aparte de este libro de Salitre y cenizas. Como si fuera el libro de las embrujadas, para que nos entendamos, pero hecho por el mismo Carlos. Hay una serie de repeticiones dentro del libro, y digo repeticiones no con ánimo de decir algo malo, sino todo lo contrario. Y es que cuando Carlos utiliza, por ejemplo, el número 3 o el número 4, no voy a decir más por no hacer mucho spoiler, lo hace para poder conectar distintas partes de distintos personajes y de la historia para que tengan un sentido. Hay mucha investigación mitológica, hay mucha crítica dura a la Iglesia, y con eso a mí ya me tenía. Y es que Carlos también viene de un ambiente, digamos, eclesiástico, y tiene mucho conocimiento sobre eso y también mucho que criticar. También se aprovecha de ello para poder crear figuras mitológicas o figuras fantásticas que puedan tener un sentido muy interesante. Y es que sus villanos en esta historia, por no decir el villano por lo menos de esta primera parte, que casi funciona como una presentación
presentación de 300 y pico páginas, son una serie de brujas que tienen, digamos, mucho que contar dentro de esta historia. Yo por mi parte estoy deseando que sea mañana para poder ir corriendo a la librería más cercana y comprar esta segunda parte porque necesito saber más. Por otra parte, también me quiero esperar un poquito porque significa que cuando acabe esta segunda parte voy a tener que esperar un poquito para la tercera, pero estoy seguro de que Carlos, con el gran trabajo que ha hecho con esta obra, tendrá ya un buen borrador entre manos que tendrá que repasar una y mil veces antes de que nosotros podamos tener un cierre a esta historia tan increíble. De verdad que os lo recomiendo de corazón porque no solo hay que apoyar a los autores españoles, que sería lo suyo, sino también a las editoriales que a lo mejor no son tan conocidas como las 3 o 4 más grandes. Y es que el Transbordador tiene obras maravillosas. Ahora mismo está un poco más especializada en Grindr, por lo que he podido investigar, y creo que tienen también unos títulos fantásticos que no beben solamente de la cultura popular o del bombazo del momento, sino que a lo mejor tiene una literatura más de hacernos crecer por dentro y de hacernos pensar. Más que una literatura de contenido y entretenimiento, tienen una buena literatura de la que hace mucho tiempo que quizá, por lo menos yo, no leo. Si pasamos a los cotilleos de tinta, vamos a hablar de premios y novedades editoriales. En la sección de chismes con fundamento tenemos a la editorial Edelvives. Ha anunciado a las ganadoras de sus premios de literatura infantil y juvenil en 2026. Y es que Lola Yatas se ha llevado el premio a la Delta por El jardín de los balcones perdidos. Y Mónica Rodríguez el premio Al andar por Nara. Estos galardones son relevantes porque marcan las lecturas que se introducen con fuerza en el ámbito educativo y en las bibliotecas escolares. ¿Por qué importa esto aquí, en un programa de adultos? Porque la salud lectora empieza por abajo. Si ganan libros que piensan que la escuela y la formación lectora, el mercado y las apuestas editoriales se ven condicionadas, significa que tenemos todavía mucho margen de crecimiento, pero que estamos por el buen camino. Porque más premios infantiles y juveniles es igual a más inversión en el catálogo, que es igual a más riesgo asumido por las editoriales. A largo plazo, eso cambia las estanterías para todos. Conclusión: si en tu barrio hay una biblioteca contenta, lo más probable es que dentro de 10 años tengas mejores lecturas y más gente con gusto discutible en redes sociales, que a todos nos gusta debatir sobre las mejores y las peores lecturas que tenemos en las estanterías. Pasando a las recomendaciones, tenemos 3 lecturas, como siempre, con un desarrollo bastante interesante. Empecemos por Hay fantasmas sobre la Tierra. El autor es Alejandro Candela Rodríguez. También ediciones El Transbordador, como la anterior novela de la que hemos hablado. En una breve biografía del autor podemos hablar de que Alejandro es un autor emergente en el circuito fantástico nacional. Su escritura bebe del folclore, la tradición oral y la fantasía rural. Fanático del detalle cotidiano y la atmósfera pausada, su primer libro articula micromitos con sensibilidad contemporánea. ¿Y de qué va? Pues es una novela que parte del amor por el folclore, fantasmas cotidianos, relatos que se transmiten al atardecer y lo sobrenatural que se instala en lo doméstico. No es terror escénico, es inquietud controlada, ideal para lectores que disfrutan de atmósferas de personajes que reaccionan como gente de carne y hueso. ¿Y por qué leerlo ahora? Bueno, pues porque ofrece una puerta de entrada a la fantasía de raíz, una alternativa a la épica masiva, más susurros que trompeta, más telaraña que castillo, recomendado para quienes buscan lecturas cortas, densas y con sabor a tradición. En una comparativa rápida te puede recordar a algunos relatos de Angela Carter, por su erotismo folclórico y obras de autoras contemporáneas que exploran lo cotidiano con la piel del mito. Os puedo decir que entrevisté a Alejandro esta semana pasada y es un tío súper divertido. Tiene un ingenio muy particular, es fan de Sabina como yo y nos costaba no hablar con frases que incluyeran algún título de las canciones de Sabina. Y una persona con tanto entusiasmo, con tanto conocimiento y sobre todo con la sensibilidad que aporta a sus líneas, creo que tiene que ser recomendada por un programa como este para que se pueda leer en todas las casas. Seguimos con las recomendaciones y tenemos Bunny, de la autora Mona Awad. En la edición española ha tenido varias ediciones, pero en 2024-2025 ha tenido traducciones y reediciones. Bunny es una novela satírica y surrealista sobre un programa de MFA, posgrado de escritura, y su peligrosa camarilla. Mezcla humor negro, horror y reflexión sobre la creación literaria. Biografía corta de la autora. Mona Awad, nacida en Montreal, es conocida por su prosa satírica y su inclinación a lo grotesco. Ha sido finalista y premiada en varios certámenes anglosajones y se ha convertido en una figura de culto en comunidades de lectores que buscan lo extraño y mordaz en la ficción contemporánea. El impacto de esta obra, Bunny se convirtió en un fenómeno viral en BookTok y ha sido objeto de adaptaciones y discusiones públicas por su mezcla de crítica al mundo académico y fantasía oscura. Además, la autora figura en debates sobre la inteligencia artificial y propiedad intelectual, demanda colectiva previa contra sistemas que ingieren textos, lo que añade actualidad al libro.
¿A quién se lo regalas? Pues a quien no le tema lo incómodo. Lectores y lectoras de humor negro, campus novels y horror psicológico. En una comparativa rápida podemos decir que mezcla Heathers con ecos de Secret History y una pátina oscura de Shirley Jackson. Hay un tema que quería añadir sobre esto, y es que antes de leer Bunny, puedo deciros que he tenido opiniones muy negativas y opiniones muy positivas, por lo menos por lo que he podido ver en redes sociales. Todos coincidimos en que es una puñetera locura, por no utilizar una palabra más fuerte, en la radio, pero es muy impactante y no te deja indiferente. No la vas a poder dejar a medias, es una novela que vas a terminar. Que tu conclusión final sea que te ha encantado o es una caca, va a depender completamente de ti, pero te prometo que no te va a dejar indiferente. En las últimas recomendaciones tenemos La Sirin, de Laura Blanco Villalba, de la editorial Valhalla Ediciones, en una publicación muy reciente. En una biografía rápida del autor os puedo decir que Laura Blanco Villalba cultiva la novela gótica con sensibilidad contemporánea. Combina el pastiche clásico de la época de Regencia y Modales con toques sobrenaturales y el sentido del humor soterrado. Ha publicado con sellos medianos y se mueve con una soltura entre la tradición y lo moderno. ¿Y de qué trata la obra? Pues es una vecindad inglesa de 1817 alterada por la llegada de un misterioso caballero, que no sale de día. Entre modales y salones se va deslizando el horror y la pasión. Es, en palabras de la autora, un homenaje a Jane Austen con vampiros. ¿Por qué leerlo? Bueno, porque hace un homenaje literario y al género gótico, con mucho cariño y con una prosa que da gusto y cierto sentido del humor. Recomendado para quien quiera vampiros con té a la tarde y tramas de alcurnia. En una comparativa rápida podemos hablar de que si te gusta de Vampire y adaptaciones de Regencia con toque fantástico, aquí lo tienes. Hay mucho Bridgerton, pero con colmillos, por decirlo de una manera más cercana. Para la frase del cierre de nuestro programa de hoy tenemos a Chuck Hogan, un poco fetiche propio, y cogí una de sus frases que a lo mejor no es tan relevante y no te va a cambiar la vida, pero que a mí sí me gustó mucho. Y es que dice en una traducción aproximada al castellano: todo lo que puedas hacer para mantenerte organizado y liberar la parte creativa de tu cerebro es algo bueno. Así que os recomiendo exactamente eso, liberad esa parte creativa para que pueda maravillaros el peso de vuestro propio talento. Y con eso cerramos, amigos. Ordena tu pila de libros, libera tu creatividad y no os olvidéis de leer con las manos limpias, o por lo menos con la conciencia cubierta de salitre y ceniza. Nos vemos la semana que viene en Onda Cero. Se armó La Trama, con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó La Trama.